100% Empordà. 100% Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà. Un dels escriptors més prolífics de la literatura de l'havanera, Cuba i la seva relació amb Catalunya és l'historiador i professor d'origen cubà Arsenio Rodríguez. Amb més de 30 llibres publicats, l'autor explora aquesta relació de la cultura i la música cubana amb Catalunya. Per això, avui ens visita el mateix autor, Arsenio Rodríguez. Bon dia. Bon dia. Primer de tot, m'agradaria preguntar-li, vostè ha escrit més de 30 llibres parlant sobre aquesta relació històrica, però també de Cuba, explorant la història entre aquests dos països. Esclar, com ha evolucionat aquesta història comuna entre Cataluña y Cuba? Bueno, hay que decir que por una casualidad histórica, en 1493, cuando Cristóbal Colón venía a rendir cuentas de América, sobre todo a los reyes, lo que ocurrió fue que los reyes no estaban en Sevilla, los reyes estaban en Barcelona. Y la casualidad histórica quiso que la mayoría de casi todos los alimentos que luego se convirtieron en eje de la cultura catalana llegaran primero a Cataluña. El ají, el chocolate, la guayaba, la yuca, es decir, el papagayo. Por primera vez en Europa se vio un papagayo y se vio en Consell de Cent de Barcelona, cuando él le entrega a los reyes todo lo que traía de América. El primer bautizo de un americano, o sea, 6 indios americanos que venían con Colón, se hizo también en Barcelona. Es decir, el primer realmente encuentro con todos los elementos de la cultura latinoamericana en ese momento que habían allí, ese encuentro ocurrió en Barcelona, porque los reyes estaban descansando después que un payés había hecho un atentado al rey, el rey había sufrido un atentado y tuvieron que esperar aquí a Colón. En vez de eso iba a ocurrir en Sevilla, pero ocurrió aquí en Barcelona. Desde ese momento hasta hoy hubo un salto grande, después de ese gran impulso, hubo un salto grande en 1778 cuando se abre el comercio directo entre La Habana y Barcelona. Antes había que pasar por Cádiz, siempre. Entonces, los barcos salían de Barcelona, paraban en Cádiz. Cuando se aprueba a Carlos III las leyes del comercio, empujados porque realmente ya todo el mundo quería comerciar con América, y es ahí donde se da el gran salto. Porque te explicaba ahorita, toda la costa catalana, toda, absolutamente toda Cataluña, era la más preparada para hacer un comercio directo con América. Estaban los barcos, estaba la gente y estaba una cosa muy importante, la crisis de los gusanos que echa a perder evidentemente las siembras en Cataluña, hizo que todo eso coincidiera a finales del siglo XVIII para que miles de catalanes invadieran directamente entre los 8 y los 12 años, porque se iban niños, se iban adolescentes y se iban mayores, y a buscar fortuna, evidentemente, América. I esto hizo que se consolidara una cultura entre una i altra bastante impressionante. Ara, parlant una mica fora de micros, estàvem comentant aquesta relació que tenen els pobles costers amb l'Havana. Clar, jo vinc de Sant Feliu de Guíxols, jo em pensava que la meva població no és una població que exploti aquest passat de connexió amb l'havanera, com per exemple altres municipis que sí que ho fan, que són Begur, altres zones, no ho sé, Calella de Mar. Esclar, tot això, què podríem dir? Que tota la costa catalana ha tingut aquesta relació estreta amb Cuba? Sin ninguna duda. Cuando estudias, sobre todo a mediados del siglo XIX, bueno, desde finales del siglo XVIII para mediados del siglo XIX, la relación es totalmente impresionante con todos los pueblos. No se puede decir que uno es más que otro. Evidentemente tiene que ver con el desarrollo de los navíos que habían en ese pueblo. Y evidentemente San Feliu de Guíxols tenía un buen desarrollo de navíos y los contactos con La Habana fueron... Bueno, te explicaba que en mi segundo libro, La música entre Cuba y Cataluña, una de las cosas que ocurre con este libro es que yo descubrí que habían profesores de música de San Feliu de Guíxols que habían fundado escuelas en La Habana. Porque una de las cosas que a mí me gusta destacar de esta divulgación del encuentro entre Cuba y Cataluña, es muy importante destacar que esto no es solo una historia de negreros, esclavos, caña de azúcar y tabaco, que lo es, pero hay muchísimo más.
Hay una cantidad de profesionales catalanes que llegaron a Cuba desde el mismo inicio. O sea, Miquel Ballester está documentado que fue la primera persona que hizo un ingenio en Cuba. Un ingenio es para moler caña de azúcar y era catalán, pero es que el primer chocolatero también. Es decir, La Habana se llenó de profesionales catalanes que por la circunstancia que fuera no podían desarrollar su profesión aquí y se iban a La Habana y desarrollaban farmacias, chocolaterías, cosas que no habían en La Habana, a pesar de que eran alimentos o elementos que eran sociales en Cuba o sociales en América. Y allí fueron a desarrollarlo. Eso es muy importante porque siempre se destaca exclusivamente la historia terrible de la trata negrera, que la hubo, evidentemente. Però no solo fue eso. O sigui, al final és aquesta connexió que existeix que tot, i a part de tenir aquest passat d'esclavisme, també han sorgit relacions positives, per exemple, sobretot quan parlem de música, com ha desembarcat els ritmes cubans, els ritmes llatins a Catalunya. Bueno, hay que decir primero que a mí me gusta destacar, sobre todo en este libro que presenté, me gustaría decir que aquí en Palafrugell he tenido un apoyo increíble en la Fundación Morató, que me gustaría mandarle un saludo desde aquí, porque ellos me han organizado 2 presentaciones, tanto de mi libro La música entre Cuba y Cataluña, como Orígenes de la Habanera. Entonces, una de las cosas que yo me sorprendí cuando empecé a estudiar, yo en realidad quería hacer un libro que hablara de las habaneras en el siglo XX en Cuba, porque normalmente cuando la gente te habla de la habanera, es cierto que no es un ritmo popular en Cuba. Es cierto que no tiene festivales como los tiene en toda Cataluña y en parte de España también. Pero lo interesante es que en el siglo XIX yo descubrí que alrededor de 9 o 10 profesores catalanes habían creado liceos y academias de música en Cuba, con lo cual muchísimos músicos cubanos del siglo XX, y estoy hablando nada menos que Xavier Cugat o Rita Montaner, que fue su primera esposa, estudiaban en academias que habían fundado catalanes en La Habana. Eso es vital para el desarrollo de la música cubana. Porque una cosa es hacer música, una cosa es que Cuba tuvo un caldo de cultivo de negros, indios y evidentemente europeos que crearon esta música, pero otra había que enseñar también. Entonces, lo que es la música europea, lo que llega allá de música europea, el minué, el vals, el barroco, el final del barroco, que es lo que llega como música allí, luego se transforma, porque entran elementos de la música negra y de la música india. Si uno pensamos, por ejemplo, en Compay Segundo está tocando una guitarra, evidentemente la guitarra es española, pero también lo acompaña un bongó, o toca un clarinete, o está tocando las claves cubanas. Es decir, todos esos elementos forman parte de la música cubana, pero alguien los tuvo que enseñar en el siglo XIX. Porque la consolidación de la música clásica del siglo XIX cubano es impresionante. Y era porque habían academias donde se enseñaba esta música. Y muchas de estas academias, que llegaron a haber 15 en toda Cuba, más de 8 es fundada por catalanes. Eso a mí me gusta destacarlo porque es muy importante. Solo se habla siempre de la habanera. Pero luego cuando entras en la habanera en el siglo XX, te das cuenta que una de las cosas pilares que ocurre con la habanera es que sí, la habanera realmente se hizo en La Habana. Y realmente la habanera fue muy importante. Pero sin lo que pasó en Cataluña con la habanera, que se fue primero enquistando en bares, en lugares de la costa, donde cuando venían tenían ese principio de nostalgia, pero es que cuando uno revisa los periódicos del siglo XIX en Cataluña, se da cuenta que la habanera no solo era de la costa, también estaba en Barcelona, también estaba en las pequeñas ciudades del interior. Es decir, la habanera fue como un elemento que fue tejiendo la cultura catalana. Y eso para mí, es decir, a pesar de ser un ritmo que había nacido en Cuba, la habanera ha servido para algo tan importante como tejer el tejido cultural de Cataluña. Y eso hay que ponerlo muy en valor. Yo no estoy diciendo que la habanera no es catalana, porque siempre me gusta aclarar. La habanera nace en Cuba y es cubana, pero el hecho de incorporar el elemento catalán, que para mí es un elemento extraordinario, porque no hay otro lugar donde rumba catalana, las habaneras, los boleros cubanos, resulta que son ritmos de Cuba, pero aquí se le ha puesto la banda sonora en primera lingüística del catalán. Y eso para mí es extraordinario. No ha ocurrido en la musicología cubana que los ritmos cubanos
Es verdad que cuando ha saltado a Estados Unidos se han cantado en inglés, pero nunca había ocurrido que se habían cantado, y se han cantado en francés también, pero no tantos ritmos cubanos juntos cantados en catalán. Eso para mí es un valor increíble, y que esos ritmos han ayudado a consolidar lo que es la diferenciación cultural de Cataluña con el resto de otras comunidades, tanto como la vasca o como porque forma parte de la identidad de un catalán. Es decir, las habaneras es algo que tú no puedes sacar. Es como de la esqueixada, tú no puedes sacar el pimiento. El pimiento vino de Claro. América, pero está en la cultura catalana. Eso para mí es absolutamente vital. Y a mí me gusta visualizarlo, porque la gente suele tener prejuicios con la inmigración sin tener conciencia que lleva 500 años comiendo la comida que vino de América. I a part, o sigui, aquesta connexió amb la comunitat llatinoamericana és molt present avui dia, perquè no només quan parlem de música o de menjar, sinó també quan parlem de balls o d'altres aspectes que ens marquen. Arquitectura. Es decir, Exacto. si subes por el Paseo de Gracia, cuando llegas a Barcelona y se te ocurre mirar hacia la montaña, ves el Tibidabo. Hay que recordar que el Tibidabo lo hizo Dorotea Chopinea, que era de Chile. Es cierto que plantean los historiadores que siendo chilena, los padres habían sido vascos, allá en Chile habían traficado con negros esclavos, pero ella nació con mucha devoción con la religión. Entonces, una de las formas de cura espiritual que ella tuvo fue hacer templos religiosos e intentar educar a la mayor cantidad de niños posible. Pues Dorotea Chopinea, que era nada menos que chilena, fue la que construyó el templo del Tibidabo, la que dio el dinero para el templo del Tibidabo. Pero además de 29 edificios religiosos más que incluían los salesianos, diferentes órdenes religiosas que daban clase a los niños. Es decir, la mayoría de los niños catalanes del siglo XX están educados en escuelas que construyó una chilena. Eso es por poner un solo ejemplo. Si ves La Pedrera, por ejemplo, está hecha con dinero de Guatemala. Porque era el café de Guatemala el que hizo millonario al primer indiano que se casó con Rosa Reviñó, que es la que realmente tenía dinero cuando se construyó y así vas pasando. Uno de los pintores más importantes de Cataluña, sin duda alguna, es Ramón Casas. Hoy tenemos una tienda, que no voy a decir el nombre, pero una tienda en el Paseo de Gracia muy conocida, es la casa de Ramón Casas. El dinero de Ramón Casas salió de Santiago de Cuba. Es decir, es impresionante que cómo la estructura del enchample no se puede pensar la construcción del Echambre sin el dinero de América, no solo de Cuba, sinó de toda América. I això ho podem veure a municipis com Sant Feliu, ho podem veure també municipis com Palafrugell o Begur. No, lo de Begur ya no tiene. Hay un libro maravilloso sobre Begur que escribió un profesor de la universidad con el cual he dado varias conferencias y llegó a plantear que de 100 y pico habitantes, más del 80% se fueron a Cuba, no a otras partes de... Entonces, yo al principio recuerdo que cuando llegué aquí, que conocía poco del tema de los indianos, como entré directamente a leerme este libro de Begur, yo decía, es que ¿por qué dicen indianos? Es un eufemismo, deberían decir cubanos. Evidentemente, después que tú amplías los estudios, te das cuenta que no solo ha sido en Begur, y no solo cubanos, sino que los cubanos se expandieron los catalanes por toda América. Pero es muy interesante el caso de Begur, porque el caso de Begur es casi cubano en ese sentido. O sigui, és aquesta curiositat que gairebé molta gent de Begur va anar a Cuba. Sí. I ho podem veure reflexat, per exemple, a la Fira d'Indians, que fa unes setmanes que es va Unas celebrar. semanas que fue impresionante, sí, sí. Llavors, esclar, parlàvem de la música. L'havanera no és l'únic gènere que ha acabat arrelant aquí a Catalunya, sinó que ara hi ha moltes escoles de dansa que estan dedicades, per exemple, a salsa, bachata, merengue. Estem parlant de tots aquests estils, clar. Bueno, una de las cosas más interesantes, ahorita te explicaba, por ejemplo, Núria Feliu, que en paz descanse, se murió hace un año y poco. Núria Feliu fue la primera en cantar boleros en catalán en los años 60. Hay una anécdota maravillosa. Antonio Machín lo coge la entrada de los nazis en París. En un principio, él y el saxofonista se apuntaron a ir a luchar contra los nazis, pero finalmente él se arrepintió y dijo, no, yo me voy para Barcelona.
y cogió un tren y se vino a Barcelona. Cuando llegué en el 39 a Barcelona, no habían cantantes de bolero, la conga, ni el bolero, no tenía nada que ver. Es decir, y es uno de los puntos para mí vitales de por qué los boleros se empiezan a cantar en Cataluña tan temprano en catalán. Y va a ser Núria Feliu que va a empezar a cantar bolero catalán. Pero si nos giramos, por ejemplo, para la rumba catalana, que se consolida en esa época, piensa que en el año 50 Lola Flores fue 3 veces a La Habana con un marido que se llamaba El Pescadilla, Antonio González. Antonio González coinciden en un aniversario nada menos que de un teatro en La Habana que se llamaba Teatro América, que es un teatro maravilloso, Art Deco, que está en el centro de La Habana, y coinciden ¿con quién? Con Compay Segundo. Y se trae Sarandonga, que va a ser una de las piezas clave en la musicología para la construcción de lo que luego será la rumba catalana. Es decir, y es un contacto que no muere, porque por ejemplo Lucrecia, maravillosa, además mi amiga, una de las cosas, cuando ella llega en el 92 a Barcelona, reactiva de una manera, o sea, es un Antonio Machín 50 años más tarde, porque piensa que no es casual que entre el año 94 y 96, Pau Donés va a sacar La Flaca. Ya estaba aquí Lucrecia, pero también estaba Omar Sosa, que es uno de los pianistas de jazz cubanos más importantes que se queda aquí, bueno, todavía vive en Barcelona junto con Lucrecia. Y no es casual que Pau Donés también viaja a La Habana. Yo lo conocí en La Habana cuando fue en el 97 con Rosario y también los entrevisté allí, pero es interesante que ellos aquí ya empiezan entre el 94, 96, sale la versión de La Flaca, porque no olvidemos, la versión de La Flaca, la primera, la que él canta en el 92, 93, era solo a guitarra. No tenía el son cubano, no tenía los tumbados. Va a ser en una versión tardía del 94, 95, 96 que se convierte en ese con elementos de son cubano y con elementos del bugalú cubano. Es muy interesante estos procesos para que la gente sepa, pero aquí Lucrecia marcó una etapa, bueno, todavía la está marcando, pero quiero decir, en los años 90 cambió todo, siempre pensando antes de que llegara el fenómeno, que después fue mundial, de Buenavista Social Club, que llega en el 99. Pero aquí en Cataluña específicamente, y son elementos que yo destaco mucho, porque hay muchos elementos importantes de la confluencia. Pero ahora nos encontramos, por ejemplo, con Charango tocando con Chucho Valdés. Ahora nos encontramos con Judith Nelman cantando a Baracoa, que es un pueblo de Guantánamo, que es una de las provincias más perdidas que hay en Cuba. Pero, por ejemplo, Silvia Pérez Cruz, en el último disco, canta canciones con cubanos. Fue a grabar. Nombrar es imposible, que es una canción preciosa del último disco. Silvia Pérez Cruz es una maravilla. Por suerte me he encontrado con ella y es fantástico. Es decir, la pasión que tienen por Cuba. Y por no hablar de Rosalía. Exacto. El bolero que canta Rosalía en su último disco, que es maravilloso, que se llama el de Justo Betancourt, de un matancero. Ella canta un bolero en el último disco. Es decir, es una constante retroalimentación que es increíble que la gente lo detenga solo en el tema de la manera. Porque realmente ahora mismo es muy difícil intentar desligar, y digo, estoy hablando exclusivamente porque el libro que escribí se llama La música entre Cuba y Cataluña, pero hoy mismo es decir, hay una cantidad de músicos catalanes, Ferran Palau. El otro día yo estaba hablando por Twitter con Ferran Palau, porque utiliza elementos de bongo y de la rumba en las canciones, y él canta baladas. Y le pregunté, oye, Ferran, ¿cómo tú pones los bongos ahí? Me dice, no, es una máquina de ritmo, pero a mí me encanta los bongos cubanos. Es decir, y te das cuenta que es una cosa que está muy viva en la actualidad. I creus que aquesta relació entre Catalunya i Cuba seguirà en el futur? Vull dir, va començar fa uns, parlem, 200 anys, 300? Sí, ¿Ha de seguir? Mira, yo creo que una de las cosas que ha pasado, es decir, en Cuba ya conocemos que hay un sistema político que lleva más de 60 años en el poder. Eso ha generado una emigración muy importante. Pero mira, a los cubanos nos pasa una cosa. Yo no llegué a Cataluña. Yo llegué a París. No pude establecerme en París en el año 99 y me fui a Sevilla. Viví 2 años en Sevilla. Subí muchas veces en 2 años a Madrid. Pero Madrid no me entraba por ningún lugar. Un amigo que
que tenía una editorial, me llamó para que viniera a trabajar con él a Barcelona. Yo recuerdo que solo fui a Barcelona a la Barceloneta. Y cuando llegué a la Barceloneta, dijo, me quedo en Barcelona. Es decir, para muchos cubanos, y ahora hay muchos cubanos viviendo en Cataluña, y si alguno me escucha, es imposible pensar en una vida sin el mar. Es decir, Barcelona tiene el mar. El Enchample es casi Centro Habana y El Vedado, de donde yo vengo, de donde yo vivía en La Habana. Y luego, cuando levanta las alfombras históricas de este país, empezando incluso por la bandera independentista, que es una bandera que está hecha en Cuba, exclusivamente por Francesc Macià en 1918. Es decir, la Constitución de Independencia de Cataluña está hecha en La Habana en 1918 por Francesc Macià. Y para hacer esa supuesta independencia en Cataluña, el dinero, el más del 70% del dinero que se recogía en toda América para hacer una Cataluña independiente, se hacía en La Habana. Es decir, desligar, no hay ni, bueno, imagínate, antes de la Revolución Cubana hubo 23 presidentes en Cuba, 8 eran de origen catalán y uno incluso, un catalán llegó a ser presidente momentáneamente, solamente unos meses, pero era nacido en Cataluña, en Barcelona. Es decir, las relaciones culturales entre Cuba y Cataluña son culturales, políticas, sociales, alimentarias. Es decir, yo empiezo este libro de Cuba y Cataluña, Influencias Mutuas, contando que a mí me daban natilla quemada en Cuba. Crema catalana. Y cuando yo llegué aquí, me dijeron, mira, esto es el dulce típico, el no sé qué, que me hacía mi tía abuela, que había muerto cuando yo salí de Cuba. Y cuando yo probé eso, yo dije, pero si esto es crema catalana. Pero allí le dicen, allí le decía a mi tía... Natilla quemada, ¿no? Natilla quemada. Es decir, no hay elementos, es muy difícil zafarse de la... Bueno, en Cuba hay una expresión que decía el catalán de la esquina, porque todas las bodegas de Cuba, que llegaron a haber casi 300.000, estaban hechas por catalanes. Es decir, es una cosa impressionante realmente cuando analizas. I ara, centrant-nos una mica més en els llibres, quan podrem veure les properes presentacions, per exemple, de l'últim llibre que vas treure, però també dels que ya hem parlat una miqueta? Bueno, ahora mismo estoy en esta feria maravillosa que se llama la Feria de Economía Solidaria Migrante y Diversa, que se va a hacer este sábado 30 en San Antonio, la Ronda de San Antonio. Ahí voy a estar en un stand, porque el ayuntamiento me aprobó un stand, el stand con mis libros. He invitado a otros autores que también escriben libros relacionados con Cuba y Cataluña. Un libro muy simpático que se llama No me des más arroz, que yo soy catalán. Y lo escribió una amiga historiadora que trabaja en una fundación en Barcelona. He invitado a varios amigos también para que estén en el stand mostrando su obra, incluso bolivianos, que también hay bolivianas, que han escrito libros de su trayectoria en Bolivia y luego de su trayectoria, porque lo que me interesa es abrir el espectro de la visualización de Latinoamérica. Es decir, hemos estado durante mucho tiempo, mira, tú me hablabas del baile. Yo acabo de sacar un libro que he presentado la semana pasada que se llama Elige tú que bailo yo. Lo primero que te das cuenta, con el baile, una de las cosas que pasa es que nosotros teníamos presencia viva en la arquitectura. Todo lo que te he contado allá de la cantidad de edificios que hay en el Enchample, que son precisamente hechos con dinero de Latinoamérica. Luego, con la comida, llevamos 500 años aquí comiendo papa, comiendo tomate. Por mucho que los tomates se llaman tomate de Montserrat, hay otro que se llama tomate francés. Todos los tomates vinieron de un mismo lugar, no vinieron de otro. Es decir, pero es que ahora la vainilla, la gente no sabe que la vainilla no existía aquí. La vainilla vino de Cuba también. No existía la vainilla aquí tampoco. Entonces, ni el melón, ni la sandía, ni la piña. Es decir, ahí yo estuve en una cafetería que se llamaba La Piña, en el medio de Barcelona. Entonces, todas estas frutas y todas estas cosas, por ejemplo, mi niña en el cole, cuando yo siempre la estaba machacando diciéndole, esto es de Cuba, y una vez le dijeron a mi niña que era una mentirosa. Porque claro, no saben que esta fruta, yo tuve que ir al cole a explicarle a los niños las frutas que eran de aquí y lo que era. Aquí hay cosas maravillosas también,
pero estas frutas no las habían aquí. No, clar. Y entonces es interesante que la gente visualice eso. Pero hay un elemento importante ahora con el baile. El baile en cualquier escuela, academias de baile, profesores de baile, de salsa, de cumbia, de merengue. Lo interesante que tiene el baile es que es la visualización real de que Latinoamérica está aquí. Y yo te lo puse, mi libro, en la introducción, yo pongo el ejemplo de Carlinhos Brown, que estremeció nada menos que Passeig de Gracia con 400.000 personas bailando una batucada. Y hoy en Cataluña es difícil, por lo menos en Barcelona, en los municipios de Barcelona, que no haya una batucada el día de la fiesta de Sant, el día de las fiestas de Gracia, el día de las fiestas de cada municipio de Barcelona, siempre hay una batucada. Y eso no es una casualidad, ni vino de una cosa extraterrestre. No, eso es porque hubo un señor que se llamaba Carlinhos Brown que hizo 3 años seguidos batucadas multitudinarias, y estoy hablando de 400.000 personas por toda Barcelona. Bueno, ahora lo ha hecho en Madrid, lo ha hecho en Bilbao y lo hizo en Sevilla, pero la primera ciudad en que hizo eso en el 2004 fue en Barcelona. Y eso crea unos cimientos que son indudablemente de referència cultural, quiero decir. I et podrem veure aviat per aquí presentant algun llibre al Baix Empordà? Bueno, una de las cosas que estoy mirando es intentar presentar, porque he estado 3 veces yo he presentado libros en Palafrugell, he presentado libros en Tossa de Mar, he presentado en Calella, pero yo no he hecho... por ejemplo, en Sant Cugat del Vallès creo que te envié, quedado en el Ateneu diferentes, no solo diferentes charlas, sino proponer cursos. Y a mí una de las cosas, cuando venía para acá, estaba pensando en intentar hacer ya presentaciones, pero no solo en la biblioteca de Palafrugell, sino en alguna librería, intentar proponer, es que si tengo un curso montado sobre América en Cataluña, que es como se llama el stand que voy a tener en eso, y yo creo que es muy interesante para intentar dar todos estos elementos. Tenemos un proyecto en la Cuba a las 2 orillas, que es una asociación que está en Barcelona, y una de las cosas que queremos es intentar buscar financiación para dar, no como una asignatura, sino ir por las escuelas contando estas cosas, porque es increíble, por ejemplo, algo tan elemental como el complemento del modernismo catalán, que está hecho casi todo con la caoba cubana y con la caoba de Ecuador, y que nadie sepa esto, que la gente vea las escaleras, las ventanas, las puertas de caoba. Es importante que la gente sepa que la caoba no existe en Europa hasta que no la trajeron de América. Y hoy no existe en Cuba. Se extinguió. Casi toda la caoba cubana que está en Europa y sobre todo en Cataluña. O sea, cualquiera que pase por las Ramblas de Cataluña, en el edificio, en el Hotel 1900 de Núñez y Navarro, va a ver una entrada circular por la parte de la Rambla, que es una puerta preciosa, que no la han tocado, han reformado todo el edificio, pero eso no lo han tocado, y eso está hecho de caoba cubana. Hay muchos elementos de caoba cubana en puertas, ventanas, escaleras, y es importante que la gente sepa que llevamos mucho tiempo entre nosotros, entre los catalanes, y que la gente no lo sepa es bastante curioso. Doncs esperem poder donar a conèixer tot això properament, i també deixem apuntat per tots els interessats que aquest dissabte, 30 de setembre, podrem trobar-te... Si están en Barcelona sería fantástico. Exacte. Yo le firmaría los libros. Doncs deixem això apuntat. Moltíssimes gràcies, senyor Rodríguez, i que vagi molt i molt bé. Muchas gracias.